Bueno, le doy la bienvenida a toda la comunidad de las familias de Escolé, que ya llevamos 2 años de estar encontrándonos y de ser persistentes con nuestros vínculos y de estar de tercas unas detrás de las otras. y ha sido pues, Escolé existe gracias a que nos encontramos a través de la red en Familia Colombia, ¿verdad? Ese fue nuestros inicios. Y aquí tenemos hoy a Ana Paulina Maya con nosotros, cofundadora y directora ahorita mismo de la red en Colombia, que ha tenido una renovación divina, ha tenido unos cambios, ha tenido una reactivación maravillosa, y además con la grandísima noticia de que Ani por fin parió un hijo más, ¿no? Un libro que se llama Si el colegio no existiera. Y bueno, gracias Ani por estar aquí con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a la charla que quieres compartir con nosotros, y vamos conversando. La idea es que al final nos quede un ratito para alguien que quiera pues compartir algo, abrir los micrófonos, y la idea es que sea una charlita bien deliciosa. Los sí, invito la idea es que sea conversadito. Total, los invito a todos a estar pendientes de sus micrófonos, que estén apagaditos para que no se oigan ruidos ahí, y nos concentramos con Ani. Gracias, Ani. Adelante. No, gracias a ti, Clary, y a todas por aceptar la propuesta de juntarnos un ratico a conversar. No, antes de arrancar con lo mío, quería añadirle a lo que dijo Clary de la red, que estamos en renovación, reestructuración, un nuevo impulso con mucha gente animada, trabajando. También decir que toda la gente que quiera entrar a apoyar con su tiempo y con sus talentos y con sus habilidades, según lo que estamos necesitando, es súper bienvenida. En estos días vamos tal vez a lanzar una convocatoria pidiendo ayuda en cosas específicas, así que si están por ahí atentos y dicen, yo puedo, pues díganlo sin pena, o sea, no hay que esperar a que nadie venga a buscarlo a uno, sino también ofrecerse. Eso por el lado de la red de familia. Y bueno, pues, ¿qué les digo yo? La verdad, yo quería... estoy buscando cómo llegarle a más gente con la idea del libro para que lo conozcan, para que se animen a leerlo. Entonces, pues principalmente la idea es hablar del libro, pero es que hablar del libro es hablar de educación en casa y hablar de nosotros y hablar de nuestras familias y de nuestros hijos y todas las dudas y todas las inquietudes y todos los momentos por los que hemos atravesado, buenos, difíciles, alegres, tristes, bueno, todo eso. Entonces, pues bueno, le sumo un poco a la presentación que hizo Clary de mí, por si todavía no me han oído hablar, hablo mucho por todas partes. Soy mamá de 4 hijos, grandes ya todos, porque María Alejandra tiene 23, Juan José tiene 21, Adelaida tiene 16 y Jacobo, que es el chiquitín de la casa, que ya está más alto que yo, tiene 14 años. Entonces ya no hay bebés en mi casa, llevamos educando en casa desde el 2007, o sea, hace 13 años largos. Pues el chiquito nunca fue a colegio, fue un poquito a jardín, como 1 año, y los otros 2 grandes sí fueron a colegio hasta tercero y primero de primaria, y luego los retiramos. Y la tercera pues también estuvo en jardín un tiempito, hasta los 4 años que se gradúan supuestamente del jardín, y ya pasó a la casa y no a colegio y se quedó con nosotros. Esa es mi familia. Creo que todo empezó por ahí, digamos, tomando la decisión de educar en casa, porque se nos atravesó por el frente el tema de la educación en casa sin esperárnoslo. Me lo encontré viendo un programa de televisión gringo donde le reformaban la casa a una familia y se le estaban haciendo un salón especial para el homeschooling porque los niños no iban al colegio, y yo quedé como, ¡ay! ¿Cómo así? Eso se puede, eso es en serio, qué bacano. Y entonces ahí empecé a investigar y a mirar y bueno, de ahí pasaron casi 2 años hasta que nos decidimos, y nos decidimos porque conocimos a Bárbara. No fue de pura valentía, así de no importa que nadie lo haga, nos vamos a lanzar al agua. No, la verdad, yo llevaba
mucho rato investigando, me sonaba mucho la idea, lo hablaba con mi esposo, él estaba aburrido en el trabajo, yo le decía, y los colegios eran muy caros, y yo le decía, no importa, renuncia, de algo vivimos y no tenemos que pagar colegio porque yo educo a los niños, bueno, o sea, le dábamos vueltas, pero no nos decidíamos. Y nos mudamos, nos cambiamos de casa y en el nuevo municipio donde fuimos a vivir, conocimos a Bárbara, que era vecina, vivía a la vuelta. Tenía 4 hijos como nosotros, nunca los había mandado al colegio, conversamos con ella y con su familia, eso fue en abril del 2007, y una semana de haber hablado con ella ya estábamos decididos a que arrancábamos y que íbamos a esperar a que terminaran el colegio en junio y ya no volvían, y así lo hicimos. Entonces, les cuento esto como para que, porque todo el mundo empieza de una forma distinta, y cuando uno ve a la gente que lleva tantos años haciéndolo y hablando, uno se imagina que su historia fue perfecta, que nunca tuvieron miedo, que nunca tuvieron dudas, que estuvieron tranquilísimos cuando se decidieron, y no, 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 o sea, todos pasamos por el susto y esto, pero esto si no lo hace nadie, y cómo lo voy a hacer, y será que, entonces, pues esa fue un poco la historia de mi inicio. Yo considero que yo fui afortunada y creo que ustedes tienen exactamente esa misma fortuna, porque yo no arranqué sola, yo arranqué con Bárbara al lado, y, y mis hijos tenían otros niños educados en casa con quienes compartir tranquilamente, entonces para ellos la transición de salir del colegio, venir a la casa, no fue para nada traumática, ellos simplemente pasaban bomba con los hijos de Bárbara, jugaban todo el día, y ustedes se tienen entre ustedes. Entonces se acompañan y sus hijos tienen amigos que también son homeschoolers como ellos y no se sienten solos ni raros. Y cuando de pronto los vecinos o los primos que se van al colegio les hacen preguntas, ellos saben que no son los únicos, entonces eso les va a dar también tranquilidad para seguir disfrutando su educación en casa sin dejarse como intimidar o, o como que les quitan la tranquilidad un poco a veces con los comentarios y las preguntas que hacen otras personas, la familia, los abuelos, los vecinos, igual los primos. Hay una gran tendencia a comparar a los hijos de uno con sus primitos que se van al colegio, entonces eso a veces uno lo acepta y lo enfrenta, pero a veces a los niños les cuesta también trabajo. Entonces, pues bueno, eso para contarles un poco como de mí, de mi familia, de mis inicios, y, y pues que de ahí, de esa experiencia mía en un principio, y también de conocer otras familias, pues porque también, algo que ustedes deben saber, porque a todas nos pasa cuando ya llevamos un tiempito educando en casa, es que siempre llega alguien y nos busca y nos pregunta, ¿cómo haces? Yo quiero saber, a mí me interesa, yo lo estoy pensando, me cuentas, ven, yo quiero ir a ver a tus hijos. Claro, la gente quiere llegar a la casa de uno y ver que los niños sí son normales, que no son unos extraterrestres extraños. Y bueno, a veces sí son unos extraterrestres extraños, la verdad, porque los niños educados en casa todos son distintos. Pero entonces todas empezamos a recibir gente en nuestras casas, o a contestarles las llamadas, a escucharlos, a conectarnos también con ellos, a de pronto acordarnos de ellos 2 meses después y llamarlos, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? ¿Arrancaste? No sé. Y entonces empieza uno como también a conocer otras experiencias de otras familias. Y yo creo que mi libro salió de ahí, de todo ese conocimiento y de todas las experiencias de todos estos años, que no es solo lo mío, sino lo mío y lo de todas las otras familias que he visto. Y además porque a mí me entró un interés por saber también es cómo pasaba en otras partes. Entonces yo no me dediqué solo a educar a mis hijos, sino como a mirar esto cómo estaba en otros lados, qué pasaba, como a saber, estar al día de las noticias de los homeschoolers en los otros países. También, como al principio, pues pónganle, hace 13 años había muy poquita gente aquí en Colombia, no solo en Bogotá, en Colombia. Entonces también yo tenía un blog y me conecté con familias de España, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos a través del blog, porque hace 13 años, digamos que apenas estaban haciendo Facebook, y como que lo que hacía ese rol de red social eran los blogs. Entonces le decíamos la blogósfera, y entonces éramos las mamás de la blogósfera y la tribu, y tengo amigas del alma a las que quiero o sea, las siento súper cercanas en la vida y nunca les he dado un abrazo porque están al otro lado del charco, y son de esa época. Entonces, también, pues cuando uno no tiene con quién conectarse al lado, también puede buscar
así sea virtualmente, y también se forman relaciones bonitas. Y pues también por ahí derecho me fui enterando de lo que iba pasando en los otros países, y creo que ese también es otro pedacito de conocimiento que tengo para compartir, porque no a todo el mundo le interesa eso, ¿no? Pues a quién le va a importar qué pasa con el homeschooling en Francia o en Italia, o no, pues qué. Pero también a mí me parece que es bueno saberlo, porque viendo cómo evoluciona el proceso en otros países, uno puede también aprender de los errores o estar preparado para las cosas que pueden llegar a pasar acá en un momento dado. Entonces, pues, de ahí nació mi libro, que yo no creí nunca que fuera a escribir un libro, y cuando me decían escribe, 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 yo al principio decía, pero yo qué voy a decir, o sea, todo ya está ahí, uno entra a internet y lo ve, libros en inglés hay un montón, yo qué más voy a decir en un libro, pero finalmente me animé, y lo que quise hacer fue tratar de compilar tanta información como pudiera, como que cualquier pregunta que una familia quiera hacerse, encuentre por lo menos un pedacito ahí de respuesta. Puede que no haya una respuesta muy grande, muy profunda, puede que le quede faltando, pero que encuentre algo, que encuentre al menos un hilo de dónde jalar, por dónde empezar a buscar más. Entonces, si ustedes llegan a leer el libro y ven que falta algo, me cuentan, por favor, porque yo sí espero que haya una segunda edición mejorada y revisada, y todas las cosas que me digan que faltan, pues serán siendo incluidas por ahí derecho. Entonces, ahí paro yo mi monólogo. No sé si, Clary, tú te ibas a tener unas preguntas o ibas a dar la palabra, no sé al fin qué decidiste, cómo vamos a llevar la charla. Pues Ahí está Lelita. yo te quería decir, yo tenía como anotaditas ciertas cosas que sé que muchos de nosotros nos preguntamos con respecto a la educación de nuestros hijos, y que por lo menos a mí me preguntan mucho. Y podríamos empezar conversando un poco, dividir, ¿no? La primera pregunta iría como a las mamás y papás de los niños pequeños, porque en este momento en el que pues ya no hay presencialidad en los colegios, y hay muy poca presencialidad, algunos ya se han atrevido a hacerlo, los padres y las madres de los niños pequeñitos están en eso de, yo no necesito enviar a este chico al colegio, está muy chiquito, de la guardería, el preescolar, que si es necesario, que si no. Y me causa mucha curiosidad cuando me preguntan, es que yo quiero hacer el homeschool, pero no sé por dónde empezar. Ajá. Entonces, cuando yo recibo eso, para mí es como, yo siempre pienso como, y siento que como que no hay ni un principio ni un final respecto a la educación y al aprendizaje. Es como que es lo primero que tenemos que derrumbar, ¿no? Esa creencia de que existe un principio y un final. ¿Por dónde empiezo? Mis hijas tienen 4 años, ¿qué hago? Pues, sí, ya ellas están desde que nacieron inmersas en su educación y en su aprendizaje. Continuemos. Entonces, no sé qué palabrita tienes un poco para esa pregunta. Quiero hacer homeschool y no sé por dónde empezar, específicamente los pequeñitos, porque ya los grandes son otra cosa. Bueno, yo creo que cuando han ido al jardín, digamos que tiene más sentido esa pregunta de cómo empiezo, porque van a hacer un cambio, ya no la voy a mandar más a jardín, me voy a quedar con ella en casa, ¿cómo empiezo? Y los que no han ido a jardín, pues con mayor razón no hay nada especial que hacer, sino seguir viviendo la vida como la están viviendo. Empezar a hacer homeschooling con chiquitos a mí me parece que es lo más fácil del mundo, porque hay mucho menos de qué preocuparse. Los papás tienen todavía mucho menos esa carga de preguntas académicas, de logros académicos, porque no, pues, seamos honestos, lo que se aprende en un jardín se puede aprender sin jardín. O sea, un niño va a aprender eso sí o sí, con o sin jardín. O sea, los niños no van al colegio, no van al jardín a aprender. Los niños van al jardín a jugar con otros niños, a que estén en algún lugar cuidados y acompañados mientras los papás trabajan, pero no van a aprender. O sea, no es que si se perdieron la clase en el jardín de rasgado y arrugado de bolitas de papel, nunca lo van a aprender a hacer. O se perdieron la clase en la que vieron el color rojo, entonces se quedaron sin aprender el color rojo. O sea, lo que aprenden los niños en el jardín es totalmente natural e intuitivo, y va a suceder. Entonces, con niños pequeños, uno no tiene que estarse preocupando por planes de estudio, porque a esta edad tiene que aprender tal cosa, sino simplemente seguir viviendo la vida con ellos. Entonces, ¿cómo empezar? Cuando estaban en jardín, pues
el primer paso es no mandarlos más al jardín, o sea, eso se lo va a decir cualquier persona. ¿Cómo empezar? Pues no lo mande más, ¿sí? Por ahí. Y tal vez sí hay que dedicarle tiempo a pensar uno en pareja hacia el futuro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué le parece importante que los niños aprendan? ¿Qué ve en sus hijos? ¿Qué le gusta a ellos? ¿Cómo aprenden? ¿Qué es lo que más disfrutan? ¿Qué ve uno que le cuesta trabajo? Como, a eso sí hay que dedicarle tiempo, a pensar, a reflexionar y a observar a los hijos y a conocerlos un poquito más. Y cuando uno va viendo a los niños, ya ellos van marcando el camino. O sea, si uno ve que su hija canta todo el día, entonces, pues por favor, esta niña es musical, pongámosle música, cantemos juntas, e inventemos bailes, investiguemos. Bueno, yo tenía una colección de música infantil impresionante, ahora pues todo es mucho más fácil de conseguir. Compremos instrumentos musicales y los traemos aquí a ver si le interesan. Y no tiene que ser el gran piano, o sea, unas maracas, pues la percusión es muy típica en los chiquitos, unos buenos bongoes, o traerles una guitarra, una flauta dulce, cualquier cosa con la que ellos puedan ir experimentando el hacer música o hacer música con el cuerpo, jugar juegos de ritmos. Y si uno no sabe de eso, o investiga o consigue una persona que sí sepa y venga y acompañe a los hijos un rato en eso. Entonces, creo que observando a los niños, uno puede tener como muy buenas pistas de cómo empezar. Pero eso va a tomar tiempo. Entonces, otra cosa importante en el empezar es no tener afán. No sacarse en la cabeza la idea de que tengo que reemplazar el jardín con algo más, que si no lo hago estoy perdiendo tiempo y mi hijo se está atrasando. A mí esa palabra de atrasando me parece como tan tonta y la usamos todo el tiempo, pero no es que atrasando con respecto a qué. O sea, uno no puede estar ni atrasado ni adelantado si no hay un punto de referencia. Y cuando el punto de referencia es el colegio o el currículo, que es decidido por alguien externo, entonces uno empieza a ver que eso no tiene mucho sentido. O sea, atrasado con respecto a qué. Si uno ve que cada niño sigue su propio ritmo, todos están haciendo cosas distintas, entonces nadie está más adelantado que el otro, ni nadie está más atrasado que el otro, ni nadie es mejor, ni nadie es peor, simplemente hacen lo que quieren y lo hacen a su manera. Entonces empieza también a quitarse de la cabeza eso. Entonces eso es el proceso de desintoxicación, que también hace parte de ese inicio, si uno quiere hacerlo como más a conciencia, como bueno, si lo que voy a hacer es a desescolarizar, entonces entender que uno no está desescolarizando al niño, uno tiene que desescolarizarse uno. Esa era como el siguiente tema que quería conversar contigo, porque ya ahora pasando como a los un poquito más grandes que tuvieron la oportunidad de estar ya como por lo menos la primaria, por ejemplo en el cole, y muchos, también he escuchado a muchas familias que observan cosas del niño que les preocupan mucho, como que pierden su luz, como que están en el cole y están todo el tiempo muy tristes y estresados, no manifiestan interés por nada, no quieren estar ni en el colegio ni en ningún otro lado, ¿ves? Y la familia se está cuestionando todo esto. Primero, cómo saber, ¿no? El niño te está dando un mensaje claro, el colegio no le está funcionando, porque si te está mandando todos estos mensajes es así. Pero claro, luego de tomar la decisión y lo sacamos, listo, vamos a sacarlos porque no estamos viendo que esto sea una experiencia satisfactoria para ellos, entonces vamos a sacarlos. Y ahora viene eso que tú mencionas, que es el detox, ¿verdad? Que es un detox familiar, o sea, y Sí. que tiene ciertas características y la mayoría de los niños realmente no quieren hacer nada. Y como el niño no quiere hacer nada, el papá se jala de los pelos y la mamá, mi hijo no va a hacer nada en su vida. Entonces, esto, háblanos un poco de este panorama, porque sé que hay muchos que están como ahí, no, yo soy desde el colegio, pero no quiero hacer nada. Entonces, hablemos un poco de eso, que sé que tus hijos salieron Ok. del cole, ¿no? Sí, María Alejandra hizo hasta tercero y Juanjo hizo hasta primero. Y yo la verdad no me estresé tanto por eso. Yo como que en ese punto ya había llegado, como le había gastado 2 años a leer y a investigar y a entenderlo, ya tenía muy claro que el currículo no me decía nada, que una evaluación no me decía nada, que en qué curso vaya no me decía nada. Pero digamos que
ese proceso de desintoxicación, cuando un niño sale del colegio y cuando ya está teniendo, digamos, está siendo afectado de la manera que tú describes, está teniendo como esas manifestaciones de que el colegio no le está haciendo bien, claramente va a salir a hacer todo eso que no podía hacer cuando estaba en el colegio. Dormir hasta tarde, ver televisión, jugar fútbol todo el día en el parque, eh, jugar videojuegos, dormirse tarde, todo eso que no podía hacer, que tenía ahí reprimido y él quería hacer, él o ella quería hacer, pues va a empezar a hacer eso. Entonces sí, uno tiene la idea, porque es lo que uno ve por internet y lo que todas las familias experimentadas le cuentan, de que los niños homeschoolers son súper proactivos y siempre están aprendiendo y siempre llegan con una idea nueva y se despiertan todos los días diciendo, mamá, hoy quiero aprender sobre los aminoácidos. Y entonces uno ve el hijo de uno que lo único que quiere es dormir hasta mediodía y uno dice, por Dios, ¿no? Entonces hay que entender que van a llegar a ese punto muy probablemente y van a llegar más fácil en la medida en que les permitamos esta desintoxicación. Ellos estaban hasta aquí del colegio. Por lo tanto, si el primer día de homeschooling le decimos, bueno, mi amor, a levantarnos, ya te preparé el material de matemáticas que vamos a trabajar, él él no va a querer nada que tenga que ver con el colegio. O no. O puede que el niño no haya salido tan traumatizado y realmente en el colegio había cosas que le gustaba mucho aprender y quiera seguirlas aprendiendo. Y diga, bueno, mami, ven, ¿sabes qué? A mí me encantaba leer y en el colegio no me dejaban, no tenía suficiente tiempo. Yo solo quiero leer, por ahora solo déjame leer. Vamos a la biblioteca, traigamos muchos libros y déjame leer. Eso está perfecto, ¿sí? O si el niño lo que quiere es irse a escarbar la tierra porque hay gusanitos y hay hormigas y eso le interesa muchísimo y también hay que dejarlo. Yo creo que el proceso de desintoxicación para mí es en familia, como lo decías tú, para mí es como asumir que seguimos en vacaciones, tomarlo como una especie de vacaciones extendidas. Casi siempre la gente espera que el niño termine el colegio, sale a vacaciones, normal, como toda la gente lo que hace siempre su familia en vacaciones, y cuando todos los demás niños vuelven a entrar al colegio, entonces dice, bueno, ahora sí nosotros empezamos. Mi sugerencia es no empiecen, dense un poquito más de tiempo en vacaciones. ¿Y qué hace uno en vacaciones? Pasarla rico, hacer actividades que todos disfruten juntos, pasar tiempo juntos. Cuando uno está en vacaciones, el papá y la mamá no están trabajando, los niños no están en el colegio y se van a la playa o se van a la montaña o se van a una finca y hacen cosas divertidas. Lo que hacen es hacer cosas divertidas, entonces hagan eso. No piensen en nada académico. Miren a ver qué les gusta a sus hijos y háganlo. Salgan de paseo, vayan a la biblioteca, vayan a cine, arrúnchense hasta tarde en la cama, cuéntenles historias, escuchen la música que les gusta a ellos juntos y la que les gusta a ustedes juntos y así van empezando también a conocerse. Y en ese periodo de pasar tiempo juntos y de pasarla rico, sin presión, sin estrés, los niños van a conocer realmente quiénes son ustedes y ustedes van a conocer realmente quiénes son sus niños. Y ya teniendo esa base, es mucho más fácil luego ir empezando a meter cosas. O puede uno decir una fecha, a partir de tal día vamos a empezar a ponernos un poquito más organizaditos, o puede ir empezando a llegar cosas, empiezan a surgir proyectos, empiezan a surgir preguntas, están en el paseo o en la playa o en la montaña y el niño preguntó por qué las nubes son de esa forma, pues qué bacano que estamos de paseo, pero podemos coger internet y mirar a ver qué es y por qué, y si hay mucho interés, bueno, hagamos cosas, hagamos experimentos de ciencias, entendamos esto un poquito más a fondo, hablemos de la atmósfera y las capas, y no pasa nada porque uno no impuso ese proceso, sino que salió de una pregunta del niño. Y empieza a darse cuenta que así es como va a funcionar el homeschooling de ahora para adelante, si lo que uno quiere hacer y está dispuesto a hacer es permitirle a los niños que pregunten. Pero el proceso de desintoxicación es eso, es sacarse de la cabeza el tema colegio, el tema materias, el tema aprender, divertirse y simplemente vivir la vida juntos, tratando de disfrutarla al máximo, tratando de abrirse a conocer a los hijos y que lo conozcan a uno
Y seguramente que en ese mismo tiempo va a haber también conversaciones. Y los niños van a preguntar, mami, entonces si no vamos a ir al colegio, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces yo no voy a aprender nunca matemáticas. No, pero es que, uy, sabes, yo que siempre he querido saber. Y esas cosas que salen en las conversaciones van también a ir dando pistas de cómo hacerlo después. O definitivamente ustedes dicen, no puedo con esto, necesito un colegio virtual. Ok, si quieren arrancar así, con eso están tranquilos, también. Entonces, pero tómense el tiempo, para mí es eso, el tiempo, la calma, cero afán. Eso que tú has dicho es súper bonito porque una de las cosas que yo más valoro de haber tomado este tipo de decisión es que como familia somos, digamos que los creadores de nuestros propios procesos de aprendizaje y vamos caminando ahí, ¿no? Y también quería mencionar un poco las mentes de los adultos. La mente más escolarizada es la mente del adulto, porque pues el niño está, así haya pasado 3, 4, 5 años en el cole, nosotros hemos pasado cuántos años hicimos de colegio y de universidad y todo eso, más de media vida en el sistema educativo. Y tenemos un imaginario de cómo funciona el aprendizaje, de cómo funciona la educación, de que tienen que ser, estamos sentados, de que tenemos que tener un libro, de que sí, es como eh, tenemos un imaginario de lo que es eso, y gran parte del detox es como que, o sea, borrar un poco de esa idea, ¿verdad? Que tenemos de lo que es el aprendizaje, cambiar un poco, abrirse un poquito, y sí, y cómo cambiar ciertos paradigmas, ¿verdad? ¿Cuáles serían como algunos tipsitos que podrías darnos a nosotros? Porque a mí, que llevo, pues nosotros llevamos 6, yo creo que sí, 6 años ya fuera del sistema, pues nunca entramos al sistema, mi hija menor tiene 6, y a mí todavía, yo los veo ahí como tan salvajes, yo digo, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, porque, no sé, tengo como un imaginario de lo que tiene que suceder, pero está en mi cabeza todo. Entonces, así como unos tipsitos para que a nosotros se nos quite como eso del pupitre, del maestro en un tablero y todo este orden del sistema educativo? Ujú. Bueno, pues por un lado, yo creo que si nos ponemos a pensar en lo que se aprende en el colegio, nos han hecho creer que eso es lo importante y que eso es lo que hay que mostrarle a todos los niños del mundo para que tengan de dónde escoger y puedan decidir su camino. Pero si uno se pone a ver lo que le muestran en el colegio, es una fracción muy chiquita de todo el conocimiento que existe. Además, el conocimiento nunca para de aumentar, todo el tiempo se está generando más conocimiento. Entonces, pensarlo desde ahí, pensarlo desde ahí, ¿quién dijo qué? ¿Y quién dijo que es esto lo que tiene que aprender? ¿Por qué? ¿Según quién? ¿Es en serio? O sea, ¿dónde está escrito? ¿Y qué tanto conocía la persona que decidió eso a mi hijo y a mi familia y a mi contexto y a mi país? Cuestionar un poco eso. También darnos cuenta que de lo que se enseña en el colegio tiene muy poquita profundidad. Alguien decía, es muy pandito, el conocimiento que se enseña en el colegio es muy pandito, nada se profundiza. O sea, te muestran un montón de cosas, a veces sin conexión entre ellas, un poquitico y ya, y pasamos al siguiente, y un poquitico y ya, y pasamos al siguiente. Eh, Cuando uno de adulto se interesa por algo, o de joven o de adolescente incluso, Fíjense, fíjense cómo son los adolescentes con sus intereses. Son obsesivos. Una persona a la que le gusta el cine sabe de cine un montón de directores, bueno, igual al que le gusta el metal, se conoce todos los grupos, tiene todos los discos, sabe la vida de cada uno de los integrantes de cada una de las bandas que escucha. ¿Sí? Cuando a uno le interesa algo, uno profundiza. Y eso es el aprendizaje que uno quisiera buscar que sucediera en los hijos, que las cosas que les gusten, ellos tengan el espacio para profundizar tanto como les interese. Y no todo lo van a profundizar, a veces simplemente hacen una pregunta y tú le das la respuesta y listo. Pasemos al siguiente, yo solo necesitaba la respuesta a esa pregunta, tampoco quiero que crean pues que en todo van a profundizar. Pero los niños sí y los humanos en general tienen esa tendencia. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de los dinosaurios. Hay niños que saben de dinosaurios todo y jamás se lo enseñan en el colegio porque a ellos les interesa eso. La astronomía es otra cosa que les interesa un montón. Entonces, cuestionar ese conocimiento que creemos que es el que tienen que aprender, porque no es tan cierto. Yo creo que un niño lo que tiene que aprender es lo que le interesa.
porque al final de la vida esas cosas que nos interesan son las que nos van marcando un poco el camino que vamos a seguir. Bárbaro le decía en algún podcast, muy seguramente uno de adulto se va a dedicar a algo que tiene relación con lo que más le interesó cuando estaba en el joven, cuando era chiquito, cuando era adolescente. Esas cosas que empiezan a interesarles, por ahí se va. Lo otro, pues sí, se lo mostraron porque supuestamente es que si nunca le muestro la química, ¿cómo va a saber que eso le interesa? Y cómo, es que tal que sea un gran químico y nunca explote su potencial. Yo pienso que los niños están en este momento de la vida tan expuestos a tanta información que se van a enterar de las cosas de alguna forma, porque se la oyen mencionar a otro niño, porque lo ven en un programa de televisión, porque lo leen en un libro, porque sale en un videojuego, mami, que es la obsidiana, ¿no? En Minecraft, uno de los elementos más importantes para construir cosas es la obsidiana, y mis hijos salieron con qué es la obsidiana. Entonces, bueno, vaya uno a saber, yo jamás había, supe la obsidiana ya después, o por ellos, o por otro libro de fantasía que me leí. Entonces, ese es el primer consejo para sacarse como esa cuadriculación de la cabeza de no estar aprendiendo lo que tiene que aprender. Ese según quién lo que tienen que aprender. Si es para presentar el examen del ICFES, eso se aprende un año antes. Uno mira a ver qué quedó faltando de lo que tiene que saber para el ICFES, se sienta, lo estudia y presenta el ICFES. Lo digo porque mis hijos lo hicieron, porque varios hijos de amigas lo han hecho, entonces sé que se puede hacer, no es tan indispensable. Creo que en ese sentido es en el que más se preocupa uno, ¿no? Como, fue madre, no está aprendiendo esto. De resto, el resto son como habilidades sociales, el resto uno lo ve en ellos. Yo creo que, ¿qué más les puedo decir yo? Otro tip, morderse la lengua. Cuando uno crea que los niños están haciendo algo que no sirve para nada, porque solo a uno le parece que no sirve para nada, ¿no? Entonces, porque es que uno tiene todavía esa manera de medir las cosas que le decían a uno, ¿no? O sea, las matemáticas y las ciencias sí sirven, pero las artes y el deporte no sirven, esos no te van a convertir en alguien en la vida, no te dediques a eso. Pero por ponerles un ejemplo, mi hijo Juan José se dedicó varios meses de su vida a hacer aviones de papel. Mi casa estaba llena de aviones de papel, él investigaba, traía libros. Y uno podría haber dicho, pero ¿cómo para qué le va a servir hacer aviones de papel tanto tiempo? Ahí sí, muy divertido que sepa hacerlo, puedo mostrar y decir, oh, mi hijo hace aviones de papel, pero ya que no haga otra cosa en la vida, o sea, eso empieza a preocuparlo a uno. Yo sé, yo sé. Y el niño que solo quiere hacer plastilina o la niña que lo único que quiere es pintarse las uñas, ese es otro ejemplo porque no me pasó a mí, pero sí, bueno, a María Alejandra le gustaba mucho, pero a su amiga le gustaba mucho más. Y la mamá de la amiga estaba de pelo parado porque ya lo que quería era mandarle a la mejor universidad del exterior y esta niña lo único que quería era ver en YouTube tutoriales de cómo pintar las uñas con los diseños, las decoraciones y demás. Y mi amiga alcanzó a estar en poco en crisis con ese tema hasta que un buen día dijo, no, pero ¿por qué? En Estados Unidos una manicurista gana un montón de plata. ¿Por qué me tiene que preocupar a mí que lo único que quiere es arreglar uñas? Pues que se vuelva experta y se vaya a vivir allá donde eso lo pagan bien. Y superó el trauma. Pero si uno no se muerde la lengua y le dice al muchachito, pero tú qué te la pasas haciendo pendejadas, haga algo que le sirva, carajo, haga algo, aprenda algo, una cosa útil, pues no es tan bonito, daña la relación con él, le hace perder el impulso y entonces le siembra la duda de que de pronto lo que a él le gusta no sirve para nada, entonces él tal vez como que está un poquito defectuoso porque sus gustos como que no. Entonces, esa es otra, morderse la lengua, todo lo que uno aprende en la vida sirve para algo. Qué sé yo, así sea para algún día que esté muy varado, ser recreador y enseñarle a hacer aviones de papel a todos los niños de una fiesta. Lo que sea, todo sirve para algo. Entonces, ese es otro tip, morderse la lengua. Y también cuando uno se toma el tiempo de dejarlo saber qué están haciendo, a veces eso que a uno le parecía que no servía para nada, termina resultando en unas conversaciones interesantísimas, en unos juegos entre ellos interesantísimos, y uno que no daba 3 pesos por eso que estaba pasando, dice, wow, qué tal que yo les hubiera interrumpido el juego, qué tal que yo les hubiera dicho,
no entres a la casa con eso, ¿sí me entienden? O sea, uno a veces le dice a los niños que no, mucho, y esto ya pasa es al tema de crianza, más de no decir tanto que no, tratar de decirles que sí. Antes de decirles que no a algo, parar y pensar por qué les voy a decir que no. ¿Qué pasa si les digo que sí? Le estoy diciendo que no porque realmente no debe o por comodidad mía. Porque es que qué pereza tener que recoger después el reguero, porque es que me van a hacer ir hasta la tienda a comprarles no sé qué para el experimento. También, pensar por qué vamos a decir que no. Eso me sirvió mucho a mí en la vida también para soltar, para relajarme, para dejarlos a ellos, como seguir con sus cosas y yo no meter ahí mi cucharada adulta por conveniencia mía. Bueno, Ani, antes de abrir de pronto algún microfonito, hay bien cortito, mucha inquietud por las certificaciones. Incluso hay muchas familias, para muchas familias es muy importante saber en qué curso va, ¿no? Que si le certifican un curso, que cómo se va a graduar. Lo mencionaste un poquito la experiencia de tus hijos, mencionaste un poquito el ICFES, cómo lo hicieron y así. Entonces, hablemos un poquito de eso, de las certificaciones. La pregunta es, ¿pero y cómo hace después si quiere entrar a la universidad? Es como una pregunta bastante común. Sí, Hablemos un poquito de las certificaciones rapidito antes de que abrir micrófonos a los que quieran decir algo. listo. Pues digamos que la certificación, como tú dices, es una de las preocupaciones principales. Muchas familias como que si no tienen eso claro no arrancan. Eh, pero yo creo que no debería ser lo primero que uno piense. O sea, hay otras cosas más importantes que definir y que profundizar y que reflexionar. ¿Para qué quieren la certificación? Si la preocupación de la certificación es porque no sé cómo voy a entrar a la universidad, uno puede ser bachiller sin haber sacado ni un solo certificado en toda la primaria ni en el resto de los años de bachillerato, validando con el examen del ICFES. Entonces, si es para entrar a la universidad, uno no debería molestarle la vida a los niños con exámenes ni evaluaciones cuando están chiquitos. Ya si quieren, de pronto a los 13 años pueden empezar a hacer exámenes o con un instituto semestralizado, por ejemplo, a los 13 empezar a hacer la primaria y a los 16 o 17 se gradúa, si lo que quiere es graduarlo antes de los 18, o puede esperar y a los 18 presentar el examen y ya. Hay otra razón que puede ser válida para pensar en que necesitan la certificación y puede ser cuando los niños son deportistas o son artistas, sobre todo actores, porque a los deportistas a veces para dejarlos participar en competencias les piden certificación escolar, porque a veces muchos papás se quejan de que los niños les va mal en el colegio porque se le están dedicando mucho tiempo al deporte y entonces hay conflictos dentro de los equipos. Entonces he visto que para curarse en salud y no ir a perder un deportista buenísimo porque el papá le entra a la crisis, les piden certificación escolar. Y los niños que son actores tienen que trabajar porque ellos firman contratos de trabajo y necesitan un permiso de trabajo que les da, creo que el Ministerio de Trabajo. Y para darles ese permiso, ellos tienen que demostrar que sí están estudiando. Entonces, en esos casos también. Otro caso en el que es válido que uno tenga que demostrar que está estudiando, a veces cuando los papás son separados y uno no está de acuerdo y el tema del homeschooling se vuelve como tema de conflicto, de problema de custodia, entonces ahí también se justifica decir, ok, yo le muestro al final del año la certificación, los niños sí están estudiando. Entonces, hay casos en los que sí es justificable. De resto ya es por curarse el miedo propio. Ya es porque, ay, no, pero es que así yo sí sé que sí está aprendiendo lo que tiene que aprender. O, ay, no, es que así yo sé que si vienen del bienestar familiar, yo les muestro el papelito y quedo tranquila. Ya es más por los miedos de uno. De resto, no hay mayor necesidad de certificar. ¿Y cómo se certifica? Ahorita sí que hay formas de certificar. O sea, antes alguien preguntaba y eran los mismos 3 colegios que contestaban en el grupo de Facebook. Ahora son 20 como mínimo, que le dicen, yo te hago esa vuelta, yo te ayudo, habla conmigo, yo te recomiendo. Entonces, ¿con quién certificar? Hay por cantidades. Colegios privados que te cobran por el examen y te hacen el examen y te dan la certificación. Con colegios públicos se puede, no es tan fácil, a veces sí, a veces no, depende mucho del funcionario con el que uno dé, que sí sepa de homeschooling, que no le parezca problema.
porque las herramientas legales existen, pero como no las conocen, entonces ustedes saben que en este país, sobre todo los mandos medios, son como el portero del edificio, ¿no? Que hace lo que le da la gana, interpreta las cosas a su parecer, entonces más o menos así sucede con el tema de certificación pública, pero se debería poder hacer porque los medios legales existen. Entonces eso, o sea, si uno quiere certificar hay formas de hacerlo, pero siempre pregúntense para qué lo quieren. Porque igual es hacer un proceso, ir a hablar con gente, ir a explicar, poner a los niños a que se estresen, a que presenten un examen. Es preguntarse si se justifica pasar por toda esa intranquilidad familiar o si simplemente pueden seguir viviendo la vida como la están viviendo, confiando en que los niños están aprendiendo y ya. Y al final, cuando vayan a entrar a la universidad, pues validan y listo. Y si en algún momento tienen que volver al colegio, les aseguro que pueden encontrar quien les haga el examen, que lo certifique y les reciba en el colegio. O sea, los colegios no van a perder un cliente. Eso sí es clarísimo. O sea, el colegio es un negocio. Si uno quiere entrar al colegio y va a ir y va a pagarles la pensión, ellos lo reciben. Le ponen un poquito de problema porque les gusta hacerse los importantes, pero lo reciben. Entonces, eso, como para que estén tranquilos con ese tema. Bueno, gracias, Hani. Vamos a ver, aquí hay una muy juiciosa, Gina Mesa, que tiene la manito levantada. Gina quiere hacer una pregunta. Dale, Gina. Dale. Hola, buenas noches. Hola, Gina. Hola. Eh, Paulina, mira, yo vivo en Yopal, tengo 2 niñas y estoy súper entusiasmada de que ya el otro año no vayan al colegio. Estoy ya leyendo tu libro y entonces me asusta, mi miedo es la parte legal, de que yo le diga al colegio ahorita en diciembre, ya no van y que me manden al ICBF o algo así y no sé cómo responder, porque, o sea, yo estoy entusiasmada, las niñas están felices con el tema y yo sé que puedo hacerlo perfectamente, pero es eso, es esa parte de la que me asusta, de que me va a llegar alguien y esa parte. Bueno, pues por un lado, si tienes el libro, ahí hay un capítulo sobre lo legal, que es bueno que lo leas, lo entiendas, lo conozcas. Entre más información tiene uno, más fácil le queda defenderse y más tranquilo está. Por otro lado, si tú puedes demostrar que estás dándole una buena educación a tus hijas, ellos no tendrían por qué ponerte problema. Yo siempre digo que el ICBF tiene problemas mucho más graves que atender. Realmente es gente que ha visto niños con sus derechos vulnerados de muchas maneras. Casi siempre a las familias que les ha llegado el ICBF dicen, estos niños están mejor aquí que en un colegio. Se encuentran con un papá y una mamá extra responsables que están asumiendo una responsabilidad que podrían delegar, que no les tocaba, y pues dicen, aquí no hay ningún problema. Ellos tienen que atender una denuncia siempre, siempre, siempre. Ellos no pueden dejar una denuncia sin atender. Así que si alguien denuncia, tienen que ir y ver a ver qué es lo que está pasando. Pero en la mayoría de los casos no pasa a mayores. En algunos casos, o sea, lo que yo he visto como 3 cosas distintas. Una, llega el bienestar familiar a tu casa, nunca avisan, llegan sin avisar, entonces puede ser cualquier día, a cualquier hora. Hablan contigo, te dicen que vienen a verificar que los derechos de los niños no estén siendo vulnerados, miran tu casa, te hacen preguntas, miran en qué condiciones viven los niños y hablan con los niños. Y bueno, lo primero que puede pasar es que ese mismo día ellos digan, no, aquí no está pasando nada, este caso se cierra, más bien cuéntame tú cómo es eso el homeschooling, porque es que a mí me interesa para mi hija, para mi sobrina, para mi nieta, pasa mucho, muchísimo. 2, puede que venga un funcionario que haga todo esto, le parezca muy bien, pero diga, no, yo sí tengo que continuar el proceso, yo no tengo autoridad para cerrarlo aquí, entonces hay un siguiente paso que toca dar y es que tienes que ir a las oficinas del bienestar familiar, los niños van a tener una charla con una psicóloga, tú vas a tener una charla con una funcionaria. Para esa cita te dan tiempo. Entonces tú alcanzas a recoger fotos, todo lo que tengas de los niños para mostrar, si quieres, digamos que tampoco es indispensable, pero a uno le da más tranquilidad llegar allá diciendo, mire todo lo que hacemos, mire todo lo que saben, mire todo lo que aprendemos. Casi siempre lo que no se terminó en la primera instancia se termina en esta.
casi siempre. Por lo que te digo, el bienestar familiar ve cosas mucho más graves. A veces resulta que este funcionario es súper cerrado. Así de esos que dicen que, mejor dicho, el niño que no está en el colegio se le está haciendo un daño terrible. Entonces a veces les entregan una carta en las que yo no conozco las palabras exactas porque casi siempre lo sienten como una orden. Les dan la orden de volver a escolarizar. Y frente a esa carta, las familias han hecho cosas diferentes. Sé de una familia que simplemente se fue a vivir a otro municipio y siguió con su vida. Otros han metido a los niños a colegio. Otros los meten en colegio virtual y con eso se curan en salud. Y otros, los que lo meten a colegio, normalmente no se quedan. Lo hacen por un añito ahí mientras ya se les quita de encima ese ojo vigilante y luego los vuelven a sacar y siguen con su vida. Entonces, siempre hay algo que se puede hacer y siempre uno puede realmente tomar decisiones frente a eso. Lo que sí te puedo asegurar es que nunca en ningún caso que yo conozca, únicamente porque estén educándose en casa, le han quitado a los niños a una familia, ni le han puesto una multa, ni los han metido a la cárcel. Tú puedes escuchar casos de gente que le han quitado a los hijos y va uno a ver y es que ahí pasaban otras cosas. Pasaban otras cosas, había otras situaciones, además de que se educaban en casa, pero no es únicamente por educar en casa. Entonces, no te preocupes, o sea, realmente no vivas con ese miedo, no se justifica vivir con ese miedo. Uno puede vivir con ese miedo y nunca le llegaron, y uno estuvo 12 años angustiado, que no podía dormir, con gastritis. No vivas con ese miedo porque realmente no se justifica. Ay, qué divina, Ani, buenísimo. A mí me pasó. Sí, A mí me mandaron a la comisaría de familia. Mi caso llegó hasta la segunda etapa que contaba Ani. O sea, yo salí de la comisaría de familia con flores, así, y la comisaria me daba abrazos y me felicitaba y me decía, wow, qué proceso el que llevas, ¿no? Sí. Chistoso. Aunque a veces en municipios pequeños puede dar un poquito más de susto porque el pueblo es más chiquito, la gente es más chismosa y sobre todo los maestros de colegio público tienen ese rol del salvador, ¿no? Ellos van a salvar a los niños de ese destino fatal que les espera si no van a la escuela. Entonces, a veces en municipios pequeños puede pasar, pero también conozco gente en municipios pequeños que lo ha superado y que ha vivido tranquilo y que ha educado en casa. Sí. Entonces, no des muchas explicaciones en el colegio realmente, no digas más de lo necesario y ya. Ok, teníamos una manito levantada de Silvana, pero la bajó Silva Loaiza. Y ahí está Yoba. Yoba, adelante. Bueno, me conecté un poquito con la mamita que acaba de hablar y que preguntó, bueno, no, que manifestó su temor de lo que piensa el colegio de donde ella va a salir. Y me conecté mucho con ella porque a mí me pasó cuando salí del colegio. Cuando yo pedí, bueno, inicialmente yo salí con el corazón dispuesto a hacer homeschool, pero en ese proceso mi esposo dudó un poco y decidimos, en vez de hacer homeschool, enseguida probar con otro colegio a ver si el daño era el colegio. Pero cuando fuimos a otro colegio, pues me di cuenta que era el sistema, ¿no? Que yo no iba a andar de colegio en colegio porque todo el sistema es igual para todos. Entonces, en ese proceso yo tuve que pedir documentos para pasarlos al otro colegio. Cuando me preguntan en ese segundo colegio, que también me tocó pedir documentos, que para dónde iba, primero en el primer colegio, ¿para dónde vas? En ese momento yo dije que iba a hacer escuela en casa. La psicóloga casi le da un infarto, porque ella era amiga mía, me quedó mirando y me dijo, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Estás mal. La socialización del niño, lo vas a coger de muchas cosas, no sé qué, Por la confianza que yo tenía con los dueños de ese colegio y de las directivas, di mucha información. Entonces, lo que te acabo de decir, Ana Paulina, al final es clave. No hay necesidad de que tú des mucha información. Es una decisión personal de ti, de tu familia. Los motivos pueden ser reserva tuya y no tienes por qué decir si van para el colegio X, B o Y o no van para ningún colegio. Eso te ayudaría mucho y te cuidaría mucho de que de pronto haya una mala intención o una buena intención que termine en algo mal. Porque a veces, como dice Anita, hay que entender que el sistema educativo realmente le preocupan porque es que sí hay niños que de verdad
es mejor que estén en un colegio a que estén en la casa. Entonces nosotros tenemos que estar con esa disposición y entender que sí, muy bonito, nosotros tenemos el corazón dispuesto, tenemos los recursos, tenemos un buen hogar, bacano, pero también a veces tenemos que pensar en esas otras familias en las cuales hay niños en que de verdad es mejor que los niños estén en un colegio a que estén en la casa maltratados. Entonces ahí el consejo es ese que te dijo Anita. Ana dijo la frase perfecta al final: no des mucha información, eso es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, mi Me Yoa. encantó todo lo que dijo Anita, como siempre espectacular, me pareció divino todo lo que nos compartiste hoy. ¿Hay alguien más que quiera hacerle una preguntita? Yo creería que sería la última, porque yo sí me he estado viendo las manitos y no hay manitos levantadas. Otra pregunta, Clary, es con respecto a si, digamos, dicen, pero es que usted no es profesora, ¿sí? O sea, no está capacitada, hay gente capacitada para enseñar, usted es la mamá. Por ese lado. Pues, o sea, pues pueden decirte muchas cosas y pueden preguntarte muchas cosas y ya, tú verás qué haces. O sea, simplemente yo lo que te puedo decir es que uno no tiene que ser profesor para educar en casa, porque uno no entra a reemplazar a los profesores. Uno es un acompañante de los hijos, un facilitador, no sé, un par, vamos caminando a la par por la vida y aprendiendo juntos. Y a veces cuando los niños quieren saber de cosas que uno no sabe o que uno no es capaz, uno busca quien lo ayude, pero en la mayoría de las cosas que pasan en el día a día uno está ahí para ellos, porque es que el aprendizaje sucede de una forma muy diferente a como sucede en el colegio. Entonces, pues depende de quién, o sea, que te digan lo que te digan. Tú dices, tranquilo, tranquilo, yo sé cómo hacerlo y listo, me estoy capacitando, ya, no, o sea, uno, a la gente que hace ese tipo de preguntas o de comentarios, uno tiene que tratar de leer qué intención viene detrás de la pregunta. Si es una intención harta, maluca, de crítica, uno da la respuesta más corta posible. Si uno ve que la intención tiene un interés real, es una curiosidad real, porque tal vez quiere saber y entender un poquito más, uno puede tomarse el tiempo para explicarle o mandarle un video o darle un enlace o alguna cosa de eso. También te iba a decir que estamos en un momento en el que creo que uno tiene la excusa perfecta para no querer mandar a los niños al colegio. Entonces hay que aprovechar eso también. Pero también, por otro lado, los colegios están así, porque se les fueron los alumnos. Entonces he visto colegios que han mandado unas circulares espantosas con unos términos como si fuera una resolución jurídica diciéndole a los papás que no se pueden salir del colegio y los papás se asustan. Entonces entiendo también la actitud a veces de los colegios, sobre todo ahorita, porque no quieren que se le vayan los niños, pero tú tienes más justificación que en cualquier otro momento histórico previo para no querer mandarlos al colegio. Entonces, ya. Bueno, gracias, mi Ani. Bueno, Silvi, ¿qué nos vas a preguntar? ¿Qué le quieres preguntar a Anita o qué quieres comentar? Bueno, si yo, Ana, la pregunta sí es para ti. Te digo de antemano que yo tengo meses apenas que tomé la decisión de ser homeschooling. Silvia, apagaste tu micrófono. Ok, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces yo estoy súper escolarizada y salir de esa estructura, no te imaginarás el caos que a veces en el que me pongo yo misma porque salen a relucir todos mis miedos. Pero mi pregunta es, bajo esta estructura que estoy tratando como de ir soltando poco a poco, es, si uno le permite al niño escoger o estudiar solo lo que él quiere, a largo plazo, si uno los está educando para la vida, ¿verdad? A largo plazo, psicológica y emocionalmente, ¿cómo será su estructura mental para afrontar cosas que le pasen afuera que debería afrontar, pero que como él no quiere, entonces no lo va a afrontar porque él siempre ha escogido lo que él quiere?
¿Me hago entender? Sí, pero estás revolviendo cosas, porque una cosa es permitirle aprender y decidir qué quiere aprender y seguir sus intereses, y otra cosa es afrontar situaciones de conflicto y situaciones complicadas. A uno le hacen creer que si los niños no van al colegio y no se pelean con otros niños y no les hacen bullying y no tienen una profesora injusta y no les toca chuparse un cero porque sí, entonces no van a estar preparados para ser capaces de manejar las injusticias de la vida. Y la verdad es que la vida de por sí, donde tú la estés viviendo, tiene oportunidades, tiene situaciones de conflicto, siempre, siempre, no hay necesidad de crearlas artificialmente, que es lo que se supone que da el colegio, ¿no? Ese ambiente artificial de todo tipo de niños y todo tipo de personalidades para que pueda aprender a... No, o sea, el niño igual se va a encontrar con otras personas con las que no se va a entender, va a haber una pelea por un juguete en el parque, va a haber una situación injusta frente a la que el niño no está de acuerdo y quiere protestar, puede ser incluso con sus papás. Digamos que simplemente vivir la vida lo va preparando a uno poco a poco para enfrentarla y para resolverla, a menos que seamos unos papás sobreprotectores, y eso es independiente de si van o no van al colegio, que nunca deja que el niño resuelva el conflicto, sino que va y se mete, se pelea con el otro niño, se pelea con la mamá del niño, se lo lleva para la casa y con este no vuelves a jugar nunca más. Ese sí es el daño que les podemos hacer, pero eso se lo hacen los papás que son así, incluso a los niños que están dentro del colegio. Entonces esos son los niños que no aprenden nunca a resolver una situación porque los papás entran siempre a resolverles todo. Entonces permitirles a ellos guiar su aprendizaje es una cosa muy diferente a que nunca vayan a tener un momento de conflicto, un momento difícil, un momento injusto, y que cuando lleguen a adultos hayan crecido como, no sé, en medio de un algodón de azúcar y se encuentren con el mundo cruel. Realmente los niños están más en contacto con el mundo real cuando están educados en casa que cuando están en el colegio. El colegio es muy artificial. Entonces yo no te diría que le vas a causar un daño psicológico o de estructura mental. Al contrario, yo lo que veo en la estructura mental de estos muchachos es que, wow, enfrentan el aprendizaje y la vida de una forma súper chévere, porque saben, en cuanto a aprendizaje, saben que lo que ellos quieren aprender lo pueden aprender, ¿por qué no? Crecen sin etiquetas de yo soy bueno para esto y malo para esto, de esas que le impone el colegio por las notas, por ejemplo. Y son niños que son en su mayoría mucho más seguros, con una autoestima mucho más sana, y saben lo que son y saben lo que tienen, así que si un día les llega un jefe autoritario a obligarlos a quedarse en la oficina o si no les bajan el sueldo, tienen muchas más herramientas para tomar una decisión frente a eso que el que creció obediente y temeroso, haciendo caso y muriéndose del miedo de la autoridad. ¿Sí me entiendes? Yo creo que no les estamos haciendo un daño, sino que a todo lo contrario, al permitirlos liderar su vida, les estamos dando esa herramienta que uno debería tener desde chiquito y que no se la dan. Que cuando sales del colegio y has pasado toda la vida haciendo caso y haciendo lo que hacen, te dicen los demás, te botan al mundo y te dicen, decida usted. Y uno no sabe cómo porque nunca lo ha puesto en práctica. Claro. No, ahora que lo dices, tiene todo el sentido, sino que esta cabeza no lo piensa por sí misma. Pero muchas gracias. Qué linda, Silvi. Gracias por tu pregunta. Hilde José tiene la manito levantada. Yo había dicho que era la última, pero es que no. No sé, Anita, ¿cómo estás de tiempo? ¿Estamos bien? No tengo tiempo, no pasa nada. Vale. Hilde José, adelante. Bueno, buenas noches. Miren, voy a contar algo corto para que sepan del por qué estoy. Mi esposa es la que está un poco más al tanto del tema del homeschool. Ella me mandó el link que estuviera y que yo diera mi opinión. ¿Por qué yo? Mi hijo y yo somos muy parecidos en nuestra forma de aprender y de afrontar nuestros temores y la vida en general. Y muchas cosas las que estoy escuchando hoy que me parecen interesantes, pero sí quisiera documentar un poco más sobre todo lo que usted está diciendo, señora Ana, acerca de los temores y todo lo demás. No sé qué tan real o científico podamos decir de que un niño que esté aprendiendo en casa, al salir de la burbuja de la casa,
tenga las herramientas para enfrentarse a un niño robándole un juguete, como el ejemplo que usted colocó, o las herramientas de llegar a una universidad pública o privada en el exterior o local y encontrarse en un entorno de vicios, alcohol, drogas, lo que sea, que se encuentren en ese ámbito de la universidad, porque están en burbuja de la casa. También es la forma de cómo él ve a su autoridad papá, su autoridad mamá. Él aprende mucho con nosotros. Mi niño tiene una particularidad que él aprende lo que él quiere aprender y lo aprende de la manera como él considera que debe aprenderlo. Y hacemos experimentos de lo que se nos ocurra solamente por la experiencia de aprender, Tenemos unos inconvenientes con el colegio. Tuvimos un colegio público que tiene un ranking muy bueno aquí en Barranquilla y a nivel nacional, que es público, y estamos en uno privado que también tiene un ranking muy bueno aquí en Barranquilla y a nivel nacional, y él no está en esos dos colegios no por lo que él sea capaz, ni por lo que él, ni por sus capacidades cognitivas, no. Él está ahí porque experimentamos en los dos colegios cómo es su libertad de aprender, y en los dos colegios se siente cohibido. ¿Por qué? Porque lo limitan a decirle, estás en cuarto solo vemos química hasta aquí. O la profesora de no sé qué, comprensión lectora, no me acuerdo el nombre, le dice que la forma de argumentar las cosas no es como él la está diciendo. Y cuando yo lo leo, los exámenes, cuando yo leo, yo entiendo lo que mi hijo quiere decir. Bueno, es una estructura educativa que tenemos en Colombia, eso hay que aceptarlo porque es la normativa y tal y todo lo demás. Pero él, a lo que me refiero, que en esa virtualidad que está hoy día y en esa burbuja de la casa hoy, le dice a la profesora, la mesa es amarilla porque la pintaron de amarillo. Y listo, apaga el micrófono. ¿Le gusta o no le gusta la respuesta de la profesora? Ya, entonces a eso le voy, a donde fue mi inquietud. ¿Qué tanto afrontan ustedes en su institución esa parte al salir de la burbuja de la casa? Que se la damos los papá y mamá la están dando. Gracias. Bueno, pues es que hay una creencia muy extendida que no es real y es que están en la burbuja de la casa. O sea, yo sé que ahorita estamos todos encerrados por la pandemia, pero la gente que educa en casa no pasa todo el tiempo fuera de la casa y los niños no están únicamente con los papás. Eso no pasa así. Uno siempre está buscando justamente espacios diversos para que sus hijos conozcan otras cosas, conozcan otros lugares, conozcan otras personas, interactúen con otros niños. Entonces no viven en una burbuja, a menos que seamos esos papás sobreprotectores que les mencioné hace un rato, que realmente lo que quieren es que su hijo viva en la burbuja, en el algodón de azúcar. De resto, eso no sucede de esa manera. Con respecto a los vicios y lo que mencionabas, mira, yo creo, y lo he visto en mis hijos, y lo he visto en los amigos grandes también de mis hijos, en todos los niños de esta generación de mayores de 20 que ya están en la universidad. Ellos son niños que saben lo que son, lo que quieren y saben a lo que van a la universidad. Todos entraron a la universidad en el momento en que ellos decidieron entrar porque sabían a qué iban. No entraron a la universidad porque es el siguiente paso y es lo que toca. Muchos de nosotros fuimos a la universidad porque tocaba, o sea, lo que sigue después del colegio es la universidad. ¿Qué voy a escoger? Escojamos una carrera, bueno, listo, escogí esta, entro a esta. Y estando en la carrera estudiamos mucho y también rumbeamos mucho y también bebimos mucho, ¿sí? Yo no veo a mis hijos en ese plan porque ellos van a lo que van. Ellos saben que a la universidad van. Por ejemplo, mi hija mayor decidió ir a la universidad porque a ella le gusta mucho el arte, sabe que lo puede aprender por su cuenta, pero en la universidad hay gente experta, gente que lo ha vivido, gente que lo ha hecho, gente de la que puede aprender. Esa es la razón que responde cuando le preguntan por qué decidiste ir a la universidad. Y la mayoría son así. El momento en que deciden ir es porque saben a lo que van y eso se nota mucho. Entonces, están mucho menos propensos a dedicarse a otras cosas y descuidar la universidad, por ejemplo, porque para ellos van es a eso. Mi hija, de hecho, decía, no entiendo. Ella hizo 2 semestres en la Javeriana y decía, yo sé lo que vale este semestre. Yo no entiendo por qué esta gente está aquí gastándole la plata al papá y no ponen cuidado, no van a clases, se salen al parque a fumar marihuana, porque ya estaba estudiando arte, entonces pues había mucha marihuana. Ella no sé si la ha probado o no la ha probado. Lo que sí puedo decir es que
viciosa no es, ¿sí? Que toman y prueban, pues muy probable que sí. Pero lo otro que yo veo y creo yo firmemente es que la persona que se mete en una adicción es porque tiene alguna carencia personal y emocional. O sea, las adicciones son una vía de escape. Yo no quiero llegar a mi casa, yo quiero escaparme de todos estos problemas y entonces me drogo y entonces me emborracho. O sea, ¿por qué se vuelve alcohólica una persona? Porque el alcohol es una vía de escape a una vida con la que no está satisfecho. Entonces, si criamos a nuestros hijos en un entorno amoroso y respetuoso, ellos no van a tener una vida horrible de la cual querer escaparse por medio de una adicción. Como te digo, no quiere decir que nunca lo vayan a probar, a lo mejor lo prueban, por supuesto que sí, nosotros también lo probamos. Y yo creo que, no sé si hay aquí personas que se hayan tenido que recuperar de una adicción o que todavía la estén viviendo, pero yo creo que no, ¿sí? Pero no quiere decir que nunca hayamos probado. Puede que sí, puede que no, pero estamos bien porque teníamos las herramientas personales y emocionales y de carácter para decir, ok, sí, se siente chévere, pero pues ya, bien, gracias. Como ir a montarse a una montaña rusa una vez y ya, estuvo chévere, pero bueno, gracias, ya. Entonces, en cuanto a eso, creo que yo sí creo que son más fuertes de carácter y son menos propensos a caer en adicciones, en malas compañías, en dejarse presionar. O sea, los que hacen cosas, las malas compañías son malas compañías porque te presionas a hacer cosas que tú no quieres hacer y que son indebidas. Y estos son niños que no se dejan presionar porque no han vivido eso todo el tiempo en el colegio de hagamos esto para encajar, para que me acepten en el grupo de los populares, sí, no tienen esas dinámicas en su vida, no las tienen, entonces no las viven porque no las necesitan. Es lo que yo he visto. Puede que haya niños que sí, pero a lo mejor tienen unas situaciones familiares que no son las más adecuadas. Gracias, Anita. Mira qué interesante lo que nos compartes, Hilde, de eso de la burbuja, porque lo he podido ver en la conversación que hemos tenido, que hay una delgada línea, ¿no?, entre educación y crianza. Porque, claro, la educación es esto que se vive, que se aprende, ¿verdad? Y ya la crianza es como qué relación quiero tener con mis hijos, cuáles son esos valores, por ejemplo, cuáles son esas experiencias que yo les quiero brindar, porque pues una casa un niño puede sentirse y puede crecer en una burbuja aún vaya al cole, pienso yo, porque puede ir del cole a la casa y de la casa al cole y vivir en una burbujita. Y cuando de pronto le toca ir, qué sé yo, a un campamento de adolescentes, push, o sea, se va a explotar, pero porque no ha salido ni del cole ni de la casa, ni del cole ni de la casa. Entonces yo creo que es como más la crianza que le quiera uno dar. Y de José, creo que con las chicas de Escolé tenemos recopilados algunos documentos que podemos compartir, documentales, libros, que entre esos está el de Ana Paulina. Entonces ahora lo siguiente es, Ani, compártenos cómo conseguir tu libro, dónde lo conseguimos. Bueno, yo estoy segura que en Barranquilla debe estar en alguna parte porque yo sé que lo pusieron en las principales librerías de todo el país. Entonces, es muy probable que yo creo que ya lo han conseguido. Hoy Mile me mandó la foto y Mile vive en Barranquilla, entonces seguro que en Barranquilla sí se consigue. Entonces, búsquenlo en librerías y lo consiguen, en algunos almacenes de cadena también está. Y si no lo consiguen, lo pueden pedir por Buscalibre, buscalibre.com. Vale lo mismo y creo que tiene envío gratis a Colombia a cualquier lugar. Entonces, búsquenlo por Buscalibre. Y si lo quieren en formato electrónico, pues también está en Amazon, está en Apple Books, está en Google Play. Lo pueden buscar por ahí también. Bueno, creo que ya pues todos nos vamos, todos llenitos de amor con todo esto que nos has compartido, Ani. Tu experiencia es maravillosa y particularmente yo vibro mucho con toda tu palabra y bueno, seguimos como caminando un poquito como por las mismas ideas. Muchísimas gracias por estos momentos. Casi se me olvida. Si tienen el libro, bueno, y si no lo tienen, o sea, lo ideal es tenerlo, digamos. Vamos a empezar un club de lectura del libro. Empieza mañana. ¡Wow! Entonces, yo te paso, si quieres, Clary, el enlace por donde se pueden registrar.
cuando se registran les llega por mail la manera de acceder al grupo de Facebook privado. Creé un grupo de Facebook privado y mañana tenemos la primera sesión que no sé cómo va a salir porque yo no sé cuánta gente va a estar. Porque yo lo que digo es, si somos menos de 20, las sesiones pueden ser por Zoom y bien. Pero si llega mucha gente, entonces me toca inventarme algo distinto porque pues la idea es que sea una conversación y con más de 20 y sin alguien que me ayude a moderar. Pero nada, si les interesa, se registran, entran al grupo de Facebook y mañana a las 8 de la noche voy a hacer un Zoom para ver cómo nos va y cuánta gente llega y para contar un poco qué dinámica vamos a manejar. La idea es ir avanzando por el libro poco a poco, porque yo sé que hay cosas que plantean preguntas, ¿no? Le quedan a uno como preguntas, o cuando uno lo lee quisiera ampliarlo un poquito más. Entonces eso es lo que quiero, como que vayamos tema por tema, escuchándolos, sobre todo a ustedes y compartiendo como qué se pensó, qué se sintió al leerlo y como alimentarnos entre todos alrededor de eso. Entonces, invitadísimos. Bueno, gracias, Hani. Le pasamos eso, les pasamos ese link del club de lectura a los que quieran participar por el chat de Escolé en WhatsApp o por el Instagram de Escolé, que también por ahí sé que muchos entraron también por el link de Escolé en Instagram. Bueno, pues también si entran a mi Instagram, en este momento en el perfil, en la bio, está el enlace para el registro al club de lectura, entonces también lo pueden encontrar por ahí. Perfecto, no hay escapatoria. Nos vemos mañana entonces en el primer día del club de lectura. Gracias, Ana, por todo lo compartido. Gracias a todos por haber venido, por sacar este tiempo. Sé que fue súper chévere toda la información que escuchamos y muchos quedaron como así como nosotros cuando empezamos. Y la idea es eso. Chévere. Gracias, Anita. No, con gusto. Gracias a ustedes por conectarse. Besitos. Chao, Muchas chao. gracias, buenas Chao. noches.